Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre esto, la necesidad de ser fieles a la palabra de Dios en una cultura que se desvía cada vez más de ella. Alguien tiene que decirlo. Dale, decilo. Bueno, antes que nada, amigos y amigas, quiero decirte que puedes suscribirte a mi canal, apoyarlo y puedes recibir más notificaciones de contenidos similares a este. Hoy quiero hablarte sobre la necesidad de ser fieles a la palabra de Dios en una cultura que se desvía cada vez más de ella. Sabemos que vivimos en una época en lo que la moral, los valores están en constante cambio y evolución. Lo que es considerado inaceptable hace muchos años atrás, ahora es aceptado y es promovido en muchos aspectos de la sociedad. En la cultura donde tú estás, en la cultura donde estoy yo, en la cultura en la que estamos inmersos, en la que nos rodea, muchas veces ha habido cosas que años atrás era inaceptable y ahora es aceptado. También sabemos que en la sociedad en la que estamos hoy, en esta sociedad, la realidad es que debemos ser conscientes que nuestra fidelidad a la palabra de Dios es enfrentarnos a muchos desafíos. Como cristianos debemos saber, debemos estar conscientes y debemos recordar que nuestra cultura no debe estar por encima de Dios y su palabra. ¿Te has encontrado con alguien? ¿Te ha pasado algo? ¿O alguna vez lo has vivido con alguien familiar o alguien muy cercano, un querido o alguien conocido, cercano tuyo, en que la cultura estaba tan abrazada, está tan ligado a uno o a esa persona que ha dejado de lado lo que dice la palabra de Dios para abocarse a lo que dice la cultura? Muchas veces debemos evitar eso, que la cultura esté por encima de Dios y su palabra, sino que Dios y su palabra debe estar por encima de toda cultura. Te voy a dar dos textos bíblicos. En la Biblia, en Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos dice lo siguiente: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Este versículo nos invita a ser diferentes a la cultura que nos rodea o la que estamos inmersos, no conformándonos con sus patrones de pensamiento y comportamiento, ser diferentes y hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Además, puedo decirte que en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto y equipado para toda buena obra. Este pasaje nos recuerda, te tiene que recordar que la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra fuente de verdad y sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida. Entonces, la pregunta del millón: ¿cómo podemos ser fieles a la palabra de Dios en una cultura que se desvía cada vez más de ella? Bueno, en primer lugar, lo que podemos hacer es comprometernos a estudiar, a conocer la Biblia en su profundidad. Conoce la Biblia en su profundidad. Por favor, Pablo, conoce la Biblia en su profundidad. Conozcámosla en su profundidad. Podemos descargar aplicaciones, reunirnos en grupo, apuntarnos a seminario, congregarnos, aprender la Biblia en su profundidad. Necesitamos ayuda muchas veces. Apúntate a uno de estos sitios para poder leerla cada día un poco más y a entenderla en su profundidad. Debemos entender los principios y los valores que se encuentran en ella para que podamos aplicarlos y para que nuestra vida diaria pueda mejorar y no ser afectada por la cultura que nos rodea.
A veces nos vamos a dar cuenta que muchos principios y valores bíblicos, al estudiar la palabra de Dios, chocan con las ideas o costumbres de la sociedad en la que te encuentras. Además, es importante, en segundo lugar, tener comunión con los cristianos, una comunidad creyente. Puede ser de gran apoyo y aliento estar rodeado de personas que conozcan la palabra o que tengan las mismas intenciones o motivaciones que tú y que yo, para poder aprender y estar firmes en nuestra fe y en la palabra de Dios. También es esencial, en tercer lugar, orar por discernimiento, por sabiduría. Si estás falto de sabiduría, pídasela a Dios, dice en Santiago. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a comprender su voluntad y que nos guíe en nuestro camino. Y finalmente, debemos estar dispuestos a tener una posición firme y defender nuestros valores y creencias cuando sea necesario. Tenemos que tener esa convicción firme. No podemos permitir que la cultura nos convenza de renunciar a nuestra fe o a nuestra verdad, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. En resumen, ser fieles a la palabra de Dios en una cultura que se desvía cada vez más de ella puede ser un desafío, pero como cristianos debemos estar comprometidos a estudiar y conocer la Biblia, estar en comunión con otros creyentes, orar por discernimiento y estar dispuestos a tomar una posición firme en defensa de nuestra fe y nuestros valores. Que Dios nos guíe y nos dé la fuerza para permanecer fieles a su palabra en todo momento y en todas circunstancias. Alguien tenía que decirlo. ¡Dale! ¡Decilo!